ayer mismo conocimos su propuesta, que ya es paradójico, o aparentemente paradójico que sea así, de renovar el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en Italia a través de un sorteo entre todos los jueces que integran la carrera judicial, de tal manera que no sean los políticos italianos los que, como sucede en España, seleccionen a los jueces, sino que sea el azar, es decir, la forma más insesgada de selección, que sea el azar el que escoja al órgano de gobierno de los jueces, eliminando, por tanto, o separando, por tanto, esa potestad por entero de la clase política. Esto en España ha sido defendido casualmente por dos partidos de izquierda, uno es Izquierda Española, que se acaba de constituir hace poco, y el otro fue, ahora creo que ya no lo defienden, pero en su momento sí lo hicieron, Más País, el partido de Íñigo Errejón, y creo que es una propuesta bastante sensata y que mejora la calidad institucional porque dota de autonomía al tercer poder, al Poder Judicial, frente al Ejecutivo y al Legislativo, que es lo que necesitamos en un Estado donde de verdad impere la separación de poderes. Entonces, es paradójico, digo, o aparentemente paradójico, que en España los demócratas, me da igual, PSOE o PP, porque los dos se oponen o se opondrían a la propuesta de Meloni, que los demócratas estén obsesionados con controlar a los jueces, con escoger a los jueces, con penetrar, invadir desde el poder legislativo y ejecutivo al judicial, y en Italia los fascistas, entre comillas, sean los que estén avanzando poco a poco o hayan dado aquí un paso importante, veremos otros, ¿no? Pero en este caso un paso importante hacia una cierta regeneración institucional y una mayor separación de poderes. Correcto. Mira, en Italia digamos que en cuanto al sistema judicial es bastante un unicum en el panorama internacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en Italia fiscales y jueces no se diferencian. Y un juez puede pasar a fiscal y luego volver a pasar a juez. Y esto es algo que, digamos, desde los tiempos de Berlusconi y diría incluso antes, siempre ha sido una batalla, también ahí bastante transversal, más, digamos, la derecha ha estado más a favor de una reforma que la izquierda, pero también una parte consistente de la izquierda reformista también ha estado a favor. Y es realmente muy curioso porque en cualquier otro país la función del fiscal, las carreras de fiscales y jueces son totalmente separadas. Y lo que ha hecho el gobierno ahora ha sido un poco homologar lo que es el sistema judicial italiano a lo que es el panorama internacional. Ellos han dicho, bueno, no es posible que la acusación y quien tiene que juzgar, digamos, tengan esta endogamia. ¿Por qué? Porque luego las medidas, por ejemplo, propuestas por los fiscales, de forma bastante automática, siempre eran aceptadas por los jueces. Claramente piensa que en Italia nosotros hemos tenido este fenómeno que ha sido Silvio Berlusconi, fenómeno político, quiero decir, digamos, algo que ha trascendido todas las fronteras. Y desde allí, y claramente con la herencia de un choque entre una justicia politizada, según claramente la tesis de Berlusconi y luego de sus herederos, y la política, se ha querido, digamos, intentar extender lo más posible. Italia tenía este sistema porque después de, digamos, bajo el fascismo, claramente la función del fiscal era muy controlada por el poder político, claramente. Luego se decidió cambiar por completo y poner una independencia total de tanto fiscales como jueces. Y lo que tú decías, de hecho, es muy cierto y a lo que yo hacía referencia antes, es muy gracioso que aquí, digamos, es totalmente al opuesto. En España, la izquierda quiere, digamos, y en Italia es exactamente, digamos, un poquito al revés. Pero sí ha sido esta reforma que, luego, pasando un poquito, digamos, hablando de justicia, los problemas económicos de Italia, es verdad que es una reforma que muchos juzgan necesaria y sobre todo saludable en cuanto, digamos, a la higiene democrática, digamos, de Italia. Es una reforma que pero no toca lo que es un enorme problema que tiene Italia, que son los
tiempos extremadamente dilatados de la justicia civil. Es una de las razones por las cuales, digamos, es muy complicado emprender en Italia. Es muy difícil cobrar deudas, es muy difícil montar una empresa. Bueno, nosotros siempre, digamos, aparecemos en las clasificaciones internacionales bastante bajos. Y claramente esto es un problema que ellos sí tienen en programa digamos, de solucionar o igualmente de dar algún tipo de salida, pero no es algo que ahora mismo con esta reforma se haya ido a tocar. Uh-huh. Entremos entonces ahora en el capítulo económico, ¿no? Porque traías a colación a Bloomberg definiendo a Meloni como capitalista pragmática. Tú mismo has dicho que en el aspecto económico tiene algunos tintes liberales. Y claro, me gustaría saber por qué decís eso, ¿no? O sea, yo de entrada no diría, ni mucho menos claro, que Meloni es anticapitalista, pero tampoco pensaría que es especialmente procapitalista o al menos no procapitalista liberal. Entonces, de hecho, diría que lo más probable es que no tenga una ideología muy marcada en el ámbito económico, que a ella le han venido preocupando otros asuntos, pues identitarios, de valores, de moralidad conservadora, de arquitectura institucional, pero que en lo económico como que no tenía un perfil muy definido. Quizá por eso ese pragmatismo del que hablaba Bloomberg le haya llevado a tomar medidas compatibles con un mayor libre mercado, no lo sé, pero justamente es por eso por lo que te pregunto. ¿Qué ha hecho Meloni para que la califiques así? Mira, poco. O sea, efectivamente, Entonces es un efectivamente, calificativo un poco generoso, ¿no? poquito, digamos. Pero lo poco que ha hecho sí ha ido, digamos, en esa dirección. ¿Por qué? Por ejemplo, Meloni ha reducido digamos, los tramos impositivos de 4 a 3 en el IRPF. Digamos, reduciendo la carga fiscal sobre las rentas más bajas. Es poco, sí, ha sido una reducción mínima, te hablo del 25 al 23, pero ha sido alguito. ¿Pero ha recortado el gasto o lo ha financiado vía mayor deuda, que no es que Italia tenga poca, ¿no? No, correcto. Lo que le ha pasado a Meloni es que le ha explotado la bomba. Porque digamos que el gobierno en 2020 en Italia se aprobó lo que se llama superbonus, o sea, unos incentivos fiscales digamos, al sector de la construcción, de la edilicia, muy generosos, de hecho, 110% de deducción de los gastos en nuevas construcciones del IRPF, o sea, el Estado no solo no te pide impuestos, sino que además de alguna forma te ayuda un poquito a pagar las obras. Esto que tú imagínate, Juan Ramón, que al principio, digamos, nuestra autoridad fiscal, por decirlo de alguna forma, que no es la misma que en España, pero es algo como más institucional, preveía unos 300-400 millones de euros al mes, 300-400 millones. Hemos llegado a la factura total hasta la fecha de todas esas medidas, son 210.000 millones de euros. Le ha explotado el déficit. En Italia trabajábamos con unas proyecciones de déficit del 5, alrededor del 5, y de repente se ha descubierto que el déficit del 2023 al final ha acabado siendo del 7,4. O sea, un desfase enorme. Es verdad que luego en Italia de eso no se ha hablado mucho. Por ejemplo, en Francia, cuando Macron no consiguió dar, ¿no?, en el clavo con el déficit, hubo muchísima discusión y mucha crítica, también posiblemente porque él sí que se había comprometido a un cierto nivel de déficit. En Italia, digamos que ha sido, como nosotros estamos bastante acostumbrados a la prodigalidad fiscal, no ha habido mucho. También porque en Italia, en realidad, la izquierda
claramente no es muy austera fiscalmente y tampoco la derecha históricamente. No hemos sido, claramente, no tendríamos una deuda de casi 140% del PIB si hubiéramos sido austeros en algún momento en los últimos 50 años. Así que digamos que los primeros presupuestos que aprobó Meloni el año pasado, el gobierno, fueron muy bien recibidos. ¿Por qué? Porque digamos, los analistas, los mercados esperaban un presupuesto muy expansivo y Meloni sorprendió porque efectivamente hizo pequeños retoques muy marginales, muy graduales, lo que te he dicho en cuanto a los tramos impositivos. Bajó un poquito el impuesto sobre sociedades, un poquito, hablamos siempre de 1 o 2 puntos. Sí hizo, digamos, algo un poco más consistente en cuanto, digamos, a impuestos sobre el trabajo, lo que en Italia llamamos cuña fiscal, que sería, ¿no? Digamos, Sí. que serían las contribuciones pensiones y Sí, eso. cotizaciones sociales, ¿no? Cotizaciones sociales, pues gracias. 4 puntos. 4 puntos que no es poco. Acaban siendo unos 100 euros más en el bolsillo, siempre digamos de los que ganan hasta los 35.000 euros, que ha sido algo bastante sustancial. Pero dentro de todo fue un presupuesto austero, digamos, o de todas formas responsable, como se le vino a llamar. Claro, luego Lo lo que que... pasa que, Ujú. o sea, por conciliar el diseño presupuestario con la realidad del déficit, ¿no? O sea, el déficit Sí, público de Italia terminó en el 7,4% en 2023, que es una barbaridad, pero es por lo que dices, ¿no? Porque le estalló las bonificaciones fiscales que se aprobaron antes de este presupuesto. correcto, correcto. Totalmente exclusivamente por esa razón, no por medidas adoptadas. Y Ujú. de hecho, ahora el gobierno que está haciendo, está intentando, digamos, extender, digamos, el periodo de los incentivos, diciendo, bueno, no te voy a dar los incentivos solo todos concentrados en 5 años, sino en 10. Los Ujú. diluye, los quiere diluir para que la deuda pública no se dispare todavía más, porque ahí sí que, bueno, tenemos claramente un problemón con la deuda pública. Claro. Eh, Y sobre eso te quería preguntar, ¿no? Que en parte ya lo estás contestando, pero que por si puedes ampliar un poco la respuesta. Uno de los grandes retos de Italia, que acaba de superar la deuda pública de Italia sobre el PIB, acaba de superar la de Grecia, que se dice pronto. Uno de los grandes retos de Italia es reorientar, reconducir su situación financiero-fiscal, reduciendo su deuda pública sobre el PIB y cuadrando las cuentas. Porque además, también hay que señalar que uno de los grandes problemas que tiene Italia para alcanzar el equilibrio presupuestario son sus gastos financieros, son los intereses que tiene que pagar sobre el enorme volumen de deuda emitido. Entonces, si eso no se soluciona, la propia deuda genera déficit que genera más deuda, ¿no? Entonces, correcto. ¿qué plan tiene, si es que tiene alguno, Meloni, para hacer frente a uno de los retos más importantes a los que ya se enfrenta Italia y se viene enfrentando Italia durante las últimas décadas y se va a seguir enfrentando, mucho me temo, durante las próximas? Bueno, digamos que en realidad, digamos, decirlo de una forma muy, muy bruta, no hay plan para eso. Bien. No hay plan. No hay porque, como tú has dicho, imagínate que ahora, digamos, los gastos financieros, bueno, están en el 3,9-4% del PIB. Y además no tenemos ni superávit primario, estamos en Exacto. déficit primario. Que Ujú. eso sería lo mínimo, ¿no? Digamos, para empezar un Claro. poquito a reducir. Y no hay plan, porque en Italia, digamos, la reducción del gasto público es realmente muy complicado también por el tipo de sistema electoral que tenemos. Es proporcional, no hay umbrales, los gobiernos de turno siempre tienen que contar con una amalgama de partidos
y claramente esto hace que sea muy complicado recortar el gasto, porque claramente cuando recortas el gasto vas a incidir en grupos específicos que siempre tienen a alguien en el gobierno o en la, digamos, en la mayoría parlamentaria que te lo bloquea sustancialmente. Y de hecho no hay grandes... ahora, por ejemplo, bueno, pero que no tiene que ver con recortar el gasto, pero sí que, digamos, lo diferencia, por ejemplo, del gobierno aquí de España. Italia, el gobierno ha vendido parte, digamos, de las acciones que tenía en una empresa energética de la Eni de Italia, pero siempre manteniendo el control. Eso también hay que decirlo. O sea, por esto es bueno, lo vendo, hago un poco de caja, pero bueno, siempre empresa estratégica la controlo yo. ¿Mm? O Claro, sea, digamos bueno, que son cosas graduales, como hemos dicho, graduales, pero también se queda la idea de fondo de una presencia del Estado eh, que protege, que decide. Eso, a ver, en Italia nunca hemos tenido realmente una derecha liberal consistente, como por ejemplo, no sé, los liberales tedescos, alemanes, no hemos tenido, eso no lo tenemos porque probablemente también por configuración histórica, y te digo, el gasto público ha sido utilizado ya a partir de los años 70 de forma descontrolada. Se decía porque teníamos un problema de terrorismo y bueno, se quería de alguna forma apaciguar la población. El Partido Comunista llegó a más del 30% de los votos. Hay teorías, o sea, pero el hecho es que empezamos a gastar como si no hubiera un mañana.